¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente nos ponemos de acuerdo para compartirles una palabra. Una palabra que les traiga bendición, como me trae a mí también, y quiero compartirlo con ustedes. Y este tema hoy es el gozo del Señor, el gozo de Dios en nuestra vida nos fortalece. Y en estos días nosotros necesitamos mucha fortaleza en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En lo emocional, en lo físico, en lo económico, necesitamos fuerzas, necesitamos fortaleza. Pero la Biblia nos enseña cómo obtener esa fortaleza. Hay respuesta en la palabra para todas nuestras necesidades. Y bueno, esta es una de ellas. Y quería darles un trasfondo, una pequeña historia, ¿verdad? De que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por causa de su desobediencia, ¿verdad? Porque dejaron a Dios y se fueron tras ídolos paganos de los cananeos, a Baal, a Sera, a otros, a Moloc. Y entonces, pues Dios les castigó, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es amor, pero también, como cualquier padre de familia que corrige a sus hijos, también Él nos corrige. Y entonces ya les había advertido, ¿verdad? Y fueron castigados, porque les mandaba profetas, les mandaba a quien les enseñara, a quien les dijera, a quien los quisiera traer al arrepentimiento y a la corrección, y no querían, ¿verdad? Mucha rebeldía. Entonces, un día pues fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Dios les dijo, van a estar allá 70 años y no van a poder salir, pero a los 70 van a poder salir. Entonces salieron a los 70 años después de cautiverio, ¿verdad? Y porque llegó otro rey, un rey persa, y ese les dio la salida, les dio con qué, ¿verdad? Les dio todos los tesoros del templo, sobre todo, que se habían llevado a Babilonia. Regresan y pues ellos al regresar pues encontraron la ciudad toda destruida, las casas, todo, los muros, el templo. Y entonces lo que empezaron pues fue por sus casas y luego el templo, ¿verdad? A reconstruir poco a poco, como iban logrando hacerlo. Pero los muros no les hicieron nada y pasaron muchos años, pasaron como 40 años y un día, ¿verdad? Unos parientes, unas personas fueron otra vez a Persia a visitar a su pariente, a su hermano, que tenía un buen puesto en el gobierno, y le contaron cómo estaba la ciudad. Y a él le dio mucho pesar y quiso hacer algo. Muy determinado, se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a buscar a Dios y sintió que debería de ir a ayudar a sus hermanos y se fue con permiso del rey y el rey le dio todos los medios que necesitaba para llevar a cabo esta misión, un grande proyecto. Llega a Jerusalén y empieza a convocar a toda la gente, ¿verdad? Y a animarlos, a motivarlos y todo. Y sí, los motivó, de manera que en 52 días terminaron el trabajo, el muro de toda la ciudad. Y porque pues en ese tiempo se necesitaban para protección de la gente y de todo, ¿verdad? Tener muros, las ciudades amuralladas. Entonces, una vez que terminaron, hicieron una reunión muy especial para festejar y vino el sacerdote Esdras para leer la palabra de Dios y les leyó la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues les leyó versículos donde decía que por causa de la desobediencia pues pasaban estas situaciones y sufrimiento y cautiverio y etcétera, pobreza, escasez y cuánta cosa, enfermedad y gente que venía para matarlos, para robarles, para despojarlos, etcétera. Y entonces cuando les estaba leyendo la palabra, ¿verdad? Pues ellos empezaron a llorar y se afligieron mucho porque pues sabían que por eso habían sufrido todo eso. Pero ese día era un día de celebración porque habían terminado el muro, porque estaban dentro de las ya murallas en protección, porque habían logrado hacer este grande proyecto, llevarlo a cabo entre todos. Entonces era un día de festejo también. Y entonces Nehemías, ¿verdad? El hombre, el líder que estaba llevando a cabo este proyecto,
les empieza a decir, ¿verdad? Ahí en Nehemías 8, y les empieza a decir en el versículo 9 y 10, no lloren, no estén tristes, vayan a sus casas, coman, tomen sus bebidas, ¿verdad? Sabrosas y su comida, y disfrútenlo, denles a los que no tienen, repartan sus dulces, etcétera. Y entonces hace una declaración muy tremenda, es una declaración muy fuerte, y es una declaración que si lo llevamos a cabo, nos va a dar fortaleza y fuerza. Y dice, no lloren, no se aflijan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza o fortaleza. También la palabra fortaleza quiere decir defensa, protección. Entonces, quiero yo decirles en esta tarde que el Señor nos habla de esta manera. Si estamos pasando por una aflicción, si estamos pasando por este tiempo difícil, quién sabe cuánto tiempo más tendremos que pasarlo, ¿verdad? Porque ahí nos la llevan poco a poco. Mientras tanto están sucediendo muchas cosas. Y probablemente, ¿verdad? Viene aflicción, viene desesperación, viene inquietud a través de esta situación. Pero déjenme decirles que el gozo del Señor viene por el Espíritu Santo. Viene cuando nos reunimos a orar, cuando estamos leyendo la palabra y empezamos a darle gracias. Y dice la Biblia que debemos de dar gracias en todo. Cuando empezamos a hacer eso y empezamos a alabar al Señor, el gozo del Espíritu Santo viene con nosotros, viene dentro de nosotros. Y eso nos va a dar fortaleza para enfrentar cualquier situación. El desánimo, el desgano, la depresión, ¿verdad? Las inquietudes que tenemos. Y bueno, decimos, ¿por qué estamos pasando todo esto? Pues es un buen tiempo de reflexionar. Y decirle, gracias Señor, porque estamos en cuarentena, porque estamos en este tiempo, ¿verdad? Que no nos gusta, claro, no nos gusta. Que nos está causando problemas, sí. Que nos está causando diferentes circunstancias negativas, tal vez. Pero Señor, gracias. ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Y bueno, si nos la alargan, bueno, tal vez todavía necesitamos más tiempo para más unidad entre la familia. Los padres, uno con el otro, los padres con los hijos con los padres, y ya dejemos un lado tantito el celular, ¿verdad? Para poder conversar, para poder pasar un tiempo de lectura, de juego, etcétera, de trabajo juntos, de colaboración, cooperación. Tal vez por eso tenemos este tiempo, ¿verdad? También para buscar más al Señor, porque no hemos tenido tiempo con el trabajo, con todas las actividades que tenemos. No nos damos el tiempo, ¿verdad? Salimos corriendo, entramos cansados y qué sé yo. Entonces, hay motivos. Dios tiene motivos. Dios permite las cosas. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar todo lo negativo? La aflicción, la depresión, la desesperación, la inquietud o el pleito ¿cómo empezamos el día? Bueno, este día no lo empecemos renegando, ¿verdad? Repelando, desesperándonos, sino dándole gracias a Dios y gozándonos. Señor, gracias, gracias, porque tú estás permitiendo todas estas cosas. Gracias, Señor, porque a veces aunque el enemigo esté de por medio, debemos de decirle, Señor, gracias, porque como yo les he dicho a veces en devocionales pasados, la gratitud cambia las cosas, es parte de la alabanza, es parte del gozo, y viene la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Señor, y entonces va a cambiar nuestra situación. De otra manera, pues la gente que no conoce estas verdades de la palabra, pues he estado escuchando cosas un poco tristes o muy tristes, ¿verdad? Viene el pleito, viene la contienda, viene la desesperación, viene la depresión y podemos caer en un abismo. Así es de que, ¿cuál es el antídoto para la aflicción? ¿Cuál es el antídoto para la depresión? ¿Cuál es el antídoto para el desánimo? Es el gozo del Señor. Viene a ser como en una muralla. Viene a ser como una protección a nuestros sentimientos, a nuestra vida, a nuestra salud.
nos queremos proteger de este bicho que anda por ahí. Bueno, necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza en todas las áreas de nuestra vida, en lo físico, en lo emocional y también en lo espiritual, porque todo esto es algo espiritual también, tiene un trasfondo espiritual. Con gozo en nuestro corazón. Así es de que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra protección. Y venía a mi mente, ¿verdad?, al estar pensando en todo esto y meditando, el Salmo 16, versículo 11. Y en este salmo, ¿verdad?, dice lo siguiente. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y entonces necesitamos ese gozo para la fortaleza de nuestra vida. Necesitamos el gozo para la protección de nuestra salud mental. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces tenemos que estar en la presencia del Señor y ahí dándole gracias y gozándonos en la presencia del Señor. Y vamos a salir adelante y vamos a salir mejores. Y eso es lo que tenemos que decidir. De esta voy a salir mejor. De esta circunstancia, de esta situación, voy a aprender algo valioso. No voy a ser igual. Va a haber un cambio en mi vida, para bien, para gloria de Dios. Voy a aprender algo nuevo, tal vez de la palabra principalmente, tal vez de cómo clamar al Señor, tal vez de cómo conocerlo, de cómo experimentar su presencia, donde hay delicias, dice, a tu diestra para siempre. Yo les animo para que usted empiece a gozarse, empiece a dejar que el gozo viene del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la fe, ¿verdad? En Romanos 12:12, la primera frase dice: gozosos en la esperanza. Nos gozamos porque esperamos que todo esto va a pasar para bien y que vamos a ser mejores. Practíquelo, hágalo, yo le aconsejo. Y yo sé que usted va a experimentar, va a tener una nueva vida, va a tener una nueva experiencia en su vida, con sus seres queridos y aún en su experiencia personal con Dios, en su vida espiritual. Dios les bendiga. Nos vemos luego, otra vez.